Nuevamente, por la gracia del Señor, estamos aquí en este día, lunes 29 de septiembre, para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Así que bienvenido, bienvenida donde quiera se encuentren. Amén. Gracias por sintonizar este medio de comunicación. Queremos nuevamente invitarles para que en la medida que puedan vengan con nosotros al Congreso Campestre que tendremos en los próximos días, para ser más específico, del 9 al 12 de octubre. Así que en un momento voy a pedirle a Amy Dimas que nos coloque el promo de invitación, pero antes que nos comparta el versículo de memoria para este día y también su servidor la invitación correspondiente. Adelante, Amy. Claro que sí, el versículo para memorizar de hoy, lunes 29 de septiembre, es el versículo de Juan 14:16 y nos dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Se los leo una vez más. El versículo 16 de Juan 14 dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y así los dejo con este hermoso versículo de Juan, y espero que todos podamos hacer el esfuerzo de durante el día estar meditando en él, estar practicándolo, y así al final del día podremos habernos memorizado un versículo más de la palabra de Dios. Los dejo con ustedes, Juan 14:16. Que el Señor les bendiga. El fin está cerca. El Señor viene y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y solo permanecerán firmes los que tienen el alma afianzada en la roca eterna y estén preparados para la venida del Señor. No te pierdas el Congreso Campestre, bajo el lema "Sí viene", y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Con los pastores Héctor Torres, Orlando Enamorado, Rafael Pérez, Osvaldo Rosado y el doctor David Mateus. Será del jueves 9 al domingo 12 de octubre en la siguiente dirección: 151 Bones Wayne Lane, Shepherd, Texas 77371, en las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. En este congreso habrá talleres de carpintería, agricultura, elaboración de productos naturales, cocina vegetariana estricta, temas de salud, actividades especiales para niños todos los días y lo que es más, mensajes de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven con toda tu familia, es completamente gratis. Te invita a los ministerios de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas y del Evangelio Eterno de los estados de la Florida y Oklahoma. Para más información y registración, llama al área 713-412-4677, 713-412-4677. Y ahora, hermanos, esperando que ustedes puedan hacer tiempo y venir al Congreso que tendremos, después que han oído esa invitación, quiero que se alisten para el estudio de hoy, pues mi hermano Angelo Barri ya está aquí para estudiar juntos. Bienvenido, mi hermano. Contento, pastor, gracias le damos a Dios que vemos una nueva semana. Hoy es un nuevo lunes que el Señor te regala. Levántate y resplandece. Hoy es un buen día para que tú testifiques de que Cristo viene pronto. Animamos a que no dejes pasar la oportunidad hoy. Por lo menos a una persona, déjale saber que Cristo le ama. Y usted podrá decir, ¿a quién? Bueno, abre el WhatsApp y encuentra a un amigo que necesita de Jesús. Y solamente escríbele: estoy orando por ti, Jesús te ama. Y eso le hará la diferencia a la vida de esa persona y también te dará un lunes más feliz. Ya, como dijo el pastor,
hemos visto las promos, hemos visto los anuncios y estamos preparándonos para estos eventos. Ahora vamos a orar para estudiar. Pedro niega a Jesús. Es un maravilloso tema que tenemos el día de hoy. Así que no te vayas, que después de la oración regresamos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das, comienzo de semana. Este lunes lo ponemos en tus manos para que en esta semana podamos pasar, si es tu voluntad, a través de ella y ser bendecidos siempre por tu presencia. Amén. Que cada día de esta semana contemos, como siempre hemos contado hasta hoy, con el amor de su Santo Espíritu. Llévenos con bien, donde quiera que nos movamos el día de hoy, y si es su voluntad también regrésenos a nuestros hogares. Que cada persona que escuche esto en este momento pueda recibir su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos que Pedro y Juan pudieron tener acceso allí al tribunal donde Cristo fue llevado para ser enjuiciado. Juan, como vimos, era conocido del sumo sacerdote. Y Pedro, pues sin duda, siguiéndolo, porque pues era así. Pedro era una persona bastante impulsiva y él había dicho de que él no se escandalizaría. Así que ahí está como todo un valiente, entre comillas, buscando ver qué tipo de juicio le van a hacer al Señor. ¿Y dónde se colocó Pedro, hermano Ángelo? Pastor, voy a leer Juan 18, 16. Y voy a leer hasta el 18 también. Recuerden que aquí estamos hablando ya cuando entraron. Juan, ayer terminamos diciendo que Juan había intercedido y Pedro entró. Y al entrar entonces va a comenzar este verso que dice Juan 18, 16 al 18. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ello estaba Pedro en pie, calentándose. ¡Qué figura! Pedro, yo siempre digo que Pedro y yo tenemos mucho en común. Pedro estaba donde no tenía que estar. ¿Por qué Pedro no estaba con Juan? Es una pregunta que usted tiene que hacérsela. ¿Por qué Pedro no se sentó con Juan? Bueno, no voy a adelantarme porque las citas del Espíritu de Profecía nos van a dar una luz sobre esto, pero Pedro estaba tratando por contestar la pregunta, ¿dónde se colocó Pedro? Pedro se colocó donde él no fuera muy conocido. Me voy a meter aquí entre la gente. Yo soy cristiano de la secreta, mi corazón es de Jehová, pero déjame ponerme casi igual que estos para pasar desapercibido. Y era la idea de Pedro. Lo que Pedro no entendió hasta más tarde, que todo el que se acercaba a Jesús era impresionado por la maravillosa gracia de Dios. Así que Pedro, ¿dónde estaba? ¿Dónde se colocó? Estaba del lado de los que le iban a hacer juicio a Jesús. Dice el don de profecía en 2 párrafos que vienen a continuación. Su servidor va a leer el primero y el hermano Ángelo el que sigue. Dice que algunos discípulos habían logrado entrar donde Jesús estaba y presenciar su pasión. Esperaban que manifestase su divino poder, librándose de manos de sus enemigos y castigándolos por la crueldad con que le trataban. No podían creer que hubiese de morir. Esperaban que aún se levantaría con poder e imperiosa voz para dispersar la multitud sedienta de sangre, como cuando entró en el templo y arrojó de allí a los que convertían la casa de Dios en lonja de mercaderes. Y huyeron ante él como perseguidos por una compañía de soldados armados.
esperaban los discípulos que Jesús manifestara su poder y convenciese a todos de que era el Rey de Israel. Primeros Escritos, página 170. Así que aquí nosotros vemos por la inspiración qué era lo que los discípulos esperaban al entrar allí, al juicio que le iban a hacer a Jesús. Ellos albergaban la esperanza de que Cristo se deshiciera, se librara de la mano de sus enemigos y más bien los castigara por la crueldad con que le trataban. Ellos no se les cruzaba por la mente de que el Señor tuviera que morir. Eso no podía ser aceptado. Hermanos, así nosotros vemos que pues tenían una falsa esperanza. Pero, ¿qué dice el don de profecía en cuanto precisamente lo que usted mencionaba de Pedro? En el atrio se había encendido un fuego porque era la hora más fría de la noche. Precisamente antes del alba, un grupo que se reunía en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente, grábese esa palabra, presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido. Otra palabra interesante. Pedro se sienta presuntuosamente porque no quiere ser reconocido como discípulo de Jesús. Y mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por algunos de aquellos los que habían traído a Jesús a la sala. Estoy leyendo en El Deseado de toda la gente, página 657. Fíjese qué tragedia la de Pedro. Pedro quería ser un discípulo, pero quería pasar desapercibido. ¿No fue ese discípulo Pedro que horas antes había confesado que aunque lo maten yo no te voy a dejar? Aquí lo vemos ya escondiéndose cuando todavía no tiene ningún problema, por decirlo así. Nadie lo está apuntando con una espada en el cuello y Pedro está buscando la forma de ser lo más parecido con el mundo, pero seguir siendo cristiano. Esa es la condición que nosotros vemos a diario del nuevo cristianismo que el mundo profesa hoy. Yo soy seguidor de Cristo, pero me pongo el camuflaje que usa el mundo y así me mantengo, alabo, glorifico. Yo digo que ahora mismo todo el mundo dice ser cristiano, pero cuando usted lo ve, no da fruto de que es cristiano. Y algunos dicen una frase muy, muy fuera de contexto, que a Dios lo que le importa es el corazón. Y yo siempre he dicho que la ofrenda más barata que los cristianos le estamos dando a Dios es el corazón, porque le entregamos el corazón a Dios, pero seguimos haciendo con nuestro cuerpo lo que a nosotros nos venga en gana. Esta fue la razón, hermanos, para volver de nuevo a centralizarme en la lección. Esta fue la razón primordial por la que Pedro fracasó. Porque en ese mismo recinto había otro discípulo que no fue tentado. Desde que entró ya sabían quién era. Y Pedro ahora entra queriendo ser otra persona. Cuidado, hermano, cuidado. Yo escucho a veces a algunos hermanos que les gusta decir, que cuando yo era del mundo, que yo así, hermano, olvídese de eso, olvídese de eso. Dele gloria a Dios que ya usted no es de ahí. Ay, que si yo hubiese sido, si me hubiesen cuando yo no era del hermano, deje eso, deje eso. No añore tanto lo que usted fue en la vida pasada, prosiga la meta. Pedro fue su punto de tropiezo, querer camuflajearse, y esto lo llevó a negar a Cristo. Bueno, hermanos, ya nosotros leímos en los versículos anteriores cómo por lo general todo aquel que se pone donde no debe y no defiende el mensaje o no se identifica
plenamente con el mensaje, va a rechazarlo, va a negarlo, va a decir que no, que él no ha hecho ningún compromiso. Ujú. Yo me recuerdo que este servidor tenía una frase cuando recién comencé a ver el tema de la reforma pro salud. Pero esa era una frase que yo utilizaba para no ser tildado de fanático ni extremista. Y era que cuando me decían, ¿y usted come carne? Yo venía y decía, "Eh, mm, no, pero de todas maneras yo no he hecho ningún voto. Y con esa frase, yo no he hecho ningún voto, yo decía de que si había que comer, comía. Si se daba la oportunidad, pues yo la consumía porque yo no había hecho ningún voto. Entonces, básicamente con eso, yo quería que no me etiquetaran como extremista, como una persona fanática, porque así le llaman a los que adoptan la reforma pro salud en el asunto de la alimentación. Y llegó un momento en que yo dije, yo no puedo seguir con esto, yo no puedo todo el tiempo seguir diciendo esto. Me recuerdo, una vez estábamos en una reunión de pastores y ahí había para comer de todo, ¿verdad? Y yo ya no comía carne, pero de todas maneras, para no verme mal entre los pastores con melones de carne, pues me serví carne y comí. Y era una cosa que siempre uno como que en el grupo no se quiere ver uno como así, que fanático, extremista. Y por ahí uno, hermanos, niega lo que cree, niega sus convicciones y prácticamente actúa contra su misma conciencia. Esto es lo que estamos viendo que pasó con Pedro. Y es una exhortación para todos, para que no seamos así miedosos, eh, temerosos de que nos vayan a descubrir. No, hermanos. Mire, nosotros debemos de ser cristianos en todo lugar. Nosotros debemos ser cristianos en el trabajo, en el restaurante, en el shopping center, allí, hermanos, en el centro comercial que sea, en el vecindario, donde sea. Nos tienen que ver como lo que somos. Me recuerdo que el vecino, cuando vivíamos aquí en Irving, el vecino un día dijo, ¿y ustedes qué comen? Y nosotros le dijimos lo que comíamos. Entonces vino y le dijo a la esposa, sería bueno, le dijo, que los invites a comer y les hagas lo que ellos comen. Y le dijimos, les va a ir bien porque solo comemos frijolitos, arrocitos, unas lentejitas por ahí, algo sencillo. Y con ese vecino no había ningún problema. Él sabía muy bien lo que su servidor era, lo que comes. No negué más lo que yo estaba practicando. Y hermanos, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Porque a veces actuamos así como Pedro. Y vienen los días donde vamos a ser probados, donde verdaderamente vamos a demostrar si somos o no somos. Y si ahora en las cosas pequeñas somos cobardes y queremos mejor pasar desapercibidos para no vernos como personas diferentes, con seguridad, hermanos, cuando vengan las cosas más difíciles, vamos a actuar de la misma manera. Pero el Señor nos ayude para que al ver el por qué Pedro empieza a negar, y es por esa manera de ser tan así como hipócrita, nosotros evitemos, hermanos, actuar así y seamos lo que somos hoy y siempre en cualquier lugar. Bueno, pero volviendo a la negación de Pedro, ¿cómo fue, hermano Ángel, lo que sucedió esto? ¿Cómo fue que negó Pedro a su Señor? Aquí vamos a ver, pastor, si me puede ayudar con Lucas 22, porque hay varios versos de Juan 18, 17, voy a leer comenzando primero. Ahí encontramos una criada
Entonces la criada en el portero dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, no lo soy. Luego en el 25 va a decir algo más o menos así. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no, no lo soy. 27. Negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. Mire qué interesante cuando nosotros estudiamos esta forma de Pedro. Encontramos que Pedro trae una debilidad. La debilidad de la semana que pasó de folleto, la semana pasada, hablaba de Pedro con mucha suficiencia propia. Pedro hasta este momento se está dejando guiar por sus emociones, un hombre totalmente emocional, mucha suficiencia propia, pero ya Pedro ve que la hora de Jesús, los días de Jesús están contados, y no solamente en los días de Jesús, porque Jesús ya lo había advertido, que si eso hacían con él, ¿qué más con sus discípulos? Y Pedro comienza a experimentar, es lo que yo puedo decir, Pedro comienza a experimentar un temor en su corazón de que si confieso me van a hacer lo mismo. Y por miedo se mantuvo en el anonimato, no quiso ser presentado. Pero es interesante que este Pedro, en el mismo recinto había otro discípulo de Jesús y no fue perseguido. Pero a Pedro el gallo le terminó su tiempo. Ahora Lucas prácticamente relata lo mismo, pues dice en el capítulo 22, 56 al 60. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. ¿Por qué, Galileo? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Miren ustedes la secuencia. Primero dice, mujer, no lo conozco. Luego dice, hombre, no lo soy. Y luego dice, no sé lo que dices. Wow. 3 veces negando que conoce al Señor, negando que es uno de ellos, negando, hermanos, que es uno de los discípulos. Oh, hermanos, esto me hace pensar cómo somos de vulnerables y algunas veces cuando no la vemos venir, como decimos, hablamos bien así como seguros de que estamos firmes en la verdad, que somos leales a la verdad y que nos mantendremos fieles. Pero miren, aquí nosotros vemos que cuando ya se está verdaderamente al frente de lo que nosotros solo se nos decía que iba a venir, ahora vemos, hermanos, que es cuando verdaderamente demostramos lo que somos. Y yo creo que deberíamos orar Amén. para que no vayamos a fallarle al Señor, hermanos, Amén, porque amén. nos vamos a someter a una situación donde vamos a tener que decir si somos o no somos, si estamos o no estamos, si somos parte o no somos parte. Y hay de nosotros que lleguemos a ser como Pedro, negando, hermanos, negando que somos de la verdad presente, negando que somos del remanente, negando que somos del Israel de Dios, depositario de su santa ley, negando, hermanos, que somos los portadores del mensaje del tercer ángel. Ay de nosotros que lleguemos a hacerlo por temor, como Pedro lo hizo. Así vemos que el don de profecía dice, Pedro siguió a su Señor después de su traición, pues anhelaba ver lo que iban a hacer con Jesús. Pero cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida y declaró que no conocía al hombre. Así en Primeros Escritos, página 169, nos hace saber que por miedo, hasta el más valiente, hasta el que dice que él no va a fallar, hermanos,
Cuando el miedo le invade, Él falla. fue. Así nosotros vemos que hay que tener, por lo tanto, esa dependencia del Señor para no fallar en la prueba. ¿Y qué sigue diciendo el don de profecía? Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, había sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe, asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlo y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe. Wow. Voy a leer eso de nuevo. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan ciertamente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Y aquí me declaro culpable, culpable. ¿Cuántas veces yo, bueno, aquí no voy a orar, no, porque aquí hay demasiada gente, o aquí no voy a testificar, porque aquí, oh no, aquí este me conoce, y vivimos, somos unos discípulos que en la iglesia sí, saco y corbata y fieles, pero en el campo de batalla donde debemos de ser fieles, nos camuflajeamos. Hermanos, no miremos a Pedro. Y yo cito mucho a Pablo porque me resulta más fácil ir a los escritos de Pablo. Pablo dice que estas cosas se escribieron como testimonio para nosotros, los cuales los fines de este siglo nos han alcanzado. Bueno, estas cosas también de Pedro se escribe para nosotros. ¿Cuántas veces o cuántas más veces seguiremos negando a nuestro Señor? Y yo vuelvo y reafirmo y con esto termino. Hermanos, en ese mismo salón, en ese mismo patio, había otro discípulo. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? Uno estaba lleno de suficiencia propia. Pedro quería resolver él por su conocimiento, por su fuerza, por su valentía. Y el otro, uno que se había acercado tanto a Jesús que ya no podía separarse. Quiera el Señor hoy que usted ponga estos dos discípulos en su mente. ¿En cuál de los dos me voy a quedar? ¿Seguiré siendo suficiente? ¿Seguiré siendo yo el que manda? ¿Seguiré siendo yo el que yo convierto a mis hijos? ¿Yo convierto a mi esposo? Yo no sé si tú seguirás esa línea o te vas a acercar tanto a Jesús como Juan, que ya él no se pudo separar y por consiguiente los otros se acercaban también. Así que Dios te bendiga el día de hoy. Y si Pedro negó a Jesús, pero nosotros dice que si somos discípulos y nos disfrazamos por temor al sufrimiento, lo negamos también como Pedro lo negó. Así que hoy quiero terminar con una nota, pidiéndole al Señor una nota positiva, que si le hemos negado, que nos perdone. Termino, hermanos, haciéndoles un llamado a no invitar al enemigo para que nos tiente y así no vernos inducidos a decir y hacer lo que nunca haríamos en otras circunstancias. Porque ya cuando nos asociamos con otros que andan en algunas cosas pecaminosas, hermanos, allí puede ser que terminemos haciendo lo que ellos hacen. Pues aquí claramente dice que se asociaron con aquellos a quienes debieran evitar, se colocaron en el camino de la tentación y así invitaron al enemigo a tentarlos. Wow. Dios nos ayude, hermanos, para que no hagamos eso, porque mire lo que Pedro
tuvo que cosechar, tuvo que experimentar por tener esta actitud. Hermanos, oremos ahorita para que el Señor nos ayude. ¿Qué les parece? Amén. Amado Padre, le damos gracias Amén. por hacernos ver la vulnerabilidad en la cual nosotros estamos ahora cuando no tomamos en cuenta que ante el mal, una vez que se enfrenta, si no se tiene esa relación íntima contigo, fácilmente se cede. Vemos que en Pedro, tristemente, hizo todo lo que no tenía que hacer. Pero ahora vemos, Señor, también la imprudencia, los errores que lo llevaron a concretar esa maldad de negar a su Señor. Sinceramente, Señor, a veces somos como Él, porque hemos actuado algunas veces así. Y te queremos pedir que nos ayudes para hacerte fieles, para no volver a actuar como Pedro lo hizo en esa ocasión. Señor, le rogamos que nosotros nunca te neguemos. Te rogamos, Señor, que con tu ayuda seamos fieles, con tu ayuda te representemos dignamente y que, Padre, no vayamos a traicionarte. Te lo rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.